¿Qué tal, mis amigos? Qué gran alegría para la Sociedad Bíblicas Unidas en esta noche de 16 de agosto, una webinar más. Y creo que no debemos comenzar sin hacer un recuerdo. Estamos por cumplir 4 años de difusión o transmisión o capacitación, hermano, no sé cómo lo vamos a llamar, pero 4 años como Sociedad Bíblicas Unidas aportando al crecimiento del liderazgo en todas las Américas. Hermanos, estamos muy contentos porque usted seguramente nos ha seguido mucho tiempo, nos ha seguido de repente los 4 años. ¡Qué bendición! Ya debe tener un compendio, una biblioteca pequeña con todos los temas. Pero bueno, estamos muy contentos de aquello y bueno, queremos reconocer, hermanos, realmente el trabajo que juntos lo hacemos como Sociedades Bíblicas Unidas. En cada país tiene presencia las sociedades bíblicas y bueno, en ese país nos identificamos con usted, mi hermano. Usted es parte de nuestra familia y por eso esta noche queremos decirle, hermano, muchas gracias. Y voy a rogar a nuestro director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Chile, el hermano Francisco Viguera, que les dé un saludo a nivel de Sociedad Bíblicas Unidas en esta noche a cada uno de ustedes y después voy a continuar haciendo algunas presentaciones. Adelante, hermano Francisco Viguera. Su micrófono tiene que abrir, hermano Francisco. Ahí. Muchas gracias, Rolando. Un cariñoso y fraternal saludo para todos ustedes en esta noche. Solo agradecer a Dios por este tiempo, porque Él nos permite reunirnos, nos permite poder convocarles a cada uno de ustedes como sociedades bíblicas nacionales y poder disfrutar de un tiempo de conocimiento, de crecimiento. Y quería compartirles que varios de nosotros hace muy pocos días estuvimos en Colombia, en el norte de Colombia, eh, visitando la comunidad Wayuu, donde pudimos ser testigos del derramamiento del amor de Dios con los Wayuu y se pudo entregar la primera Biblia traducida eh, en el idioma Wayunaiki en Colombia. Y eso nos llena de gratitud, de alegría, porque podemos ver cómo Dios habla a cada nación, a cada pueblo en su propia lengua. Así que agradecer por su apoyo, por entender el ministerio de las sociedades bíblicas en Latinoamérica y el mundo, y que el Señor nos bendiga en esta noche. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Francisco, por estas palabras y esta motivación. Hermanos, la razón de las Sociedades Bíblicas Unidas es que la palabra de Dios esté en el lenguaje de las personas. Y estamos cumpliendo esa misión. Y usted también es parte de ese ministerio con nosotros, hermanos. Muy bien, hermanos, ustedes seguramente tienen una Biblia con ustedes, la Biblia de su corazón. Pero queremos presentarles un texto muy hermoso que semana tras semana estamos nosotros compartiendo con ustedes. Tenemos aquí lo que es la Biblia de nuestro corazón para muchos. Y yo voy a leer este texto de Deuteronomio capítulo 8, el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora vamos a disfrutar de una versión muy interesante. Sigue siendo Reina Valera, pero tenemos en el lenguaje de hoy. Lo conocemos como la Reina Valera contemporánea. Mira el mismo texto, lo que dice. Te acordarás de todo el camino te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Hermano, usted balancee cuál suena mejor en tu corazón y con cuál sigue. Las Sociedades Bíblicas Unidas te presenta la Reina Valera contemporánea en el lenguaje de hoy
para motivar a nuestra generación de jóvenes que tenemos en este tiempo. Hermano, no se olvide, usted que ya ha ingresado, ponga su nombre y apellido, el país de donde está conectándose y si puede, coloque la ciudad más de donde está, hermano, para que nosotros podamos compartir con usted un recurso bíblico en este tiempo que va a ser muy hermoso y que vamos a disfrutar, hermanos, después de esto. Tenemos también en esta noche un invitado muy especial, quien va a compartirnos la palabra, pero le vamos a dedicar al Señor esta noche. Y vamos a dejar que en el Señor con una oración. Acompáñame orando. Amado Dios, quiero darte gracias porque realmente solo es tu voluntad que tú usas un grupo de tus hijos cada fin de semana. Usas a tus siervos para que nos enseñen, nos compartan y nos ayuden, Señor. Padre Santo, bendice esta noche. Bendice a Paulo Teixeira. Dale palabra, dale fortaleza. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, 206 hombres tuyos, Señor, que se enriquezcan y que bendigan en este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos hacer tu voluntad y enriquecernos. Te dedicamos esta noche y aquí estamos, Señor, que en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Hermanos, ahora sí voy a presentar a nuestro expositor de esta noche, el doctor Paulo Teixeira. Él vive en el Brasil y vamos a hablar un poquitito. A él no le gusta que mucho piquemos estos detalles de sus capacitaciones, pero es bueno que usted sepa que un siervo como él, que tiene una preparación en sus estudios en el Seminario Concordia, en teología y en lenguas bíblicas, es muy importante, hermanos. No nos va a compartir un hermanito, nos va a compartir un hombre que ha tenido esta experiencia en las lenguas bíblicas. Ha sido parte de la Universidad de San Pablo en sus estudios en lingüística y literatura, hebreo y literatura hebrea. Ha estudiado en Alemania también con la Academia del Libro de Frankfurt. También ha estado trabajando en traductología y editoración como traductor y es también un traductor de Wycliffe. Entonces, hermanos, este siervo que esta noche tenemos a nuestro lado es un siervo que quiere compartir la sabiduría que Dios ha puesto con él y disfrutar esta noche a través del tema con nosotros. Hermano Pablo, con todo cariño, adelante, hermano, este tiempo es de usted. Santo, te agradezco la saludo a todas las hermanas, los hermanos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les hablo desde una zona remota de Brasil. Estoy con una conexión ahí no tan, pero pido a Dios que logremos una buena ponencia. Y vamos a, Ronald nos va a que dar su historia del estudio del de la práctica. Práctica ser como como maestro hace esa es la palabra. Entonces, es el por favor, adelante positivo. Pues, sí, nuestra ruta, la conferencia de esta noche. Esa es nuestra ruta en la conferencia de esta noche. Las escrituras enseñan a estudiarlas, no a aprender con las escrituras cómo estudiarlas. También la primera Biblia de estudio, un poco de enseñanza histórica de cuál
Biblia estudio cómo se parecía. Luego de eso, una Biblia con recursos adicionales también. Y ahí una final por tener estudio de la... Por favor, adelante. Hermano Pablo, Posición. tenemos problemas con el audio. Lo que vamos a hacer es que usted me llame por teléfono, por el WhatsApp, y yo voy a poner el altavoz para ver cómo es que Claro. sale. ¿Ya? A ver, me llama por Intentemos. teléfono por el WhatsApp e intentemos saber cómo es que sale por el altavoz. ¿Está bien? Ya, Ok. sí, claro. Entonces, apaga su micro ahí en la del Zoom y vamos a esperar a que se contacte, a ver si podemos mejorar. Adelante. A ver, ustedes me dicen con el puño si se escucha. A ver. A ver. Porque no tengo acceso. Ya, pero a ver, No estoy viendo. si me... No, no se escucha nada, Pablo. Ronald, mientras se da solución a este punto de Ya, audio, ya me aceptaron, lo que pasa es que no podía habilitar mi audio. Puedes hablar, Paulo. Ya, puedes hablar. Perdón por la mala conexión que tengo. ¿Me escuchan? Pues vamos adelante entonces. ¿Lo escuchas bien? La ruta de nuestra conferencia. ¿Te escucho bien, Pablo? Sí. Adelante. Entonces vamos, ahora arrancamos de una vez. Nuestra ruta de esta conferencia va a tomar 5 puntos. Entonces, la escritura se enseña a estudiarlas. Vamos a aprender con las escrituras cómo estudiarlas. La primera Biblia de estudio, cómo fue, era muy distinta, ya les adelanto, de las que tenemos hoy. Una Biblia con recursos adicionales para el estudio y una Biblia para alfabetizar el discipular, y va progresando el concepto
hasta que lleguemos al último punto. Para mí lo más importante es Biblias de estudio y el estudio de la Biblia. ¿Por qué publicamos tantas Biblias de estudio? ¿Por qué tenemos tantas a la mano? Hay que usarlas de alguna vez. Entonces, por favor, la próxima diapositiva. Ahí está un manzano, ¿sí? Ahí está un manzano. Manzano era la figura que Martín Lutero, el reformador de la iglesia del siglo XVI, utilizaba para enseñarnos cómo estudiar la Biblia. Decía que el manzano, primero tomas las manzanas que están más a la mano, más a la vista. Y luego de eso comienzas a buscar manzanos que están fundidos. Así es el estudio de la Biblia. Pero la Biblia te enseña cómo estudiar la Biblia. Entonces la Biblia interpreta la Biblia, estudia la Biblia y te aclara los temas más difíciles. Entonces las escrituras enseñan a estudiarlas. La próxima diapositiva, Ronald, por favor. La próxima. ¿Puede ser? Ahí está. Estudiar la Biblia tiene que ver con educación y con formación. Y como nosotros somos seres multimodales en términos de comunicación y aprendizaje, Dios nos dio distintas maneras de estudiar la Biblia. Así que no todos necesitamos aprender de la misma manera. Dios quiere acercarse a nosotros y traernos su mensaje de acuerdo a nuestras maneras de aprender. Y miren cómo Dios es gracioso hasta mismo en esta bendición. Entonces es su palabra que transforma la vida y la realidad. Para eso estudiamos la Biblia. Hay muchas enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia. Y es justamente para alcanzar los distintos públicos, las distintas audiencias. En Deuteronomio 6-9 es uno de los libros que más nos enseña a estudiar la Biblia. Está dicho así: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Ahí ya se nota una manera. La palabra tiene que estar en el corazón. El corazón en el Antiguo Testamento es la sed del pensamiento. Para nosotros vemos el corazón como la sed de los sentimientos. En aquel tiempo es la mente, es más o menos como el cerebro. Pero la palabra debe estar adentro de nosotros. Y para que esté dentro de nosotros, sigue el texto y dice: y se las repetirás a sus hijos. Repetición es una de las maneras más clásicas y efectivas de estudiar la Biblia. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa. Hablar la palabra. Entonces, predicar, hablar, repetir, hablar. Y cuando vayas por el camino, en todas partes, si estás por el camino, si estás en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, la palabra, no te pierdas la oportunidad de tener la palabra contigo. Las atarás en tu mano como una señal, hasta mismo por gesto así, como de tener la palabra colgada en ti, de alguna manera colgada a tu cuerpo. Atarás en tu mano como una señal. Pondrás entre tus ojos como frontales. Escribir es otra manera de aprender y de estudiar la palabra. Algunas personas tienen la costumbre, y para mí es una costumbre saludable, copiar la palabra. Copiar la palabra de Dios ya es una manera de estudiar. Entonces, alguna cosa de la transmisión multimodal de la palabra. Repetir, leer, hablar. Sigamos para la próxima diapositiva. Ahí está. En Deuteronomio también 17 hay un texto muy ilustrativo de la relación de los reyes con la palabra. Cuando entres en la tierra, dice el texto,
que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites. Tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar, y ahí las cosas que un rey no debe hacer. Ronald, Tomás, en esta diapositiva, por favor. Ahí. Ese rey no deberá aumentar el número de caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino, para que tu corazón no se desvíe. Recuerden, la palabra debe estar en el corazón, y para que el corazón no se desvíe, la palabra tiene que estar ahí. Ahí está la palabra del Señor. Tampoco deberás tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro, plata y amontonarse. ¿Por qué? Porque la fuerza del rey y su sabiduría y su riqueza no está en caballos, no está en oro, no está en multitud de gente que está a su alrededor, no. Su fuerza está del Señor. Pero ¿cómo el Señor estará con el rey? Y ahí la próxima diapositiva, por favor. Ya hemos visto lo que un rey, o que a un rey no conviene, pero ¿qué conviene a un rey? Y ahí está el texto. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo. El rey es un estudiante de la Biblia, y más allá que apenas un estudiante, solamente estudiante, el rey es un copista, alguien que escribe para sí mismo la ley. Va a escribir, entonces va a estudiar semejante al original, que es cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la lea, y ahí, tenerla a la mano, tener el libro cerca, no está ahí en la stand, no está guardado, escondido, no, está cerca, está al lado de su cama, está en su habitación, y la leerá todos los días. Leer, el rey también debe leer para que aprenda. El rey tiene que aprender algo, sí, de acuerdo a la palabra de Dios, sí, para que aprenda que temer al Señor su Dios, para que cumpla todas las palabras de esta ley y de los estatutos, que los ponga por obra. No basta tener la palabra en los oídos, en el corazón, no, eso tiene que producir frutos. Nos acordamos del Nuevo Testamento cuando Santiago habla que no solamente oyentes de la palabra, pero también practicantes de la palabra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Y ahí está, hay una figurita, una ilustración, Ronald, póngala ahí en la pantalla. En esta misma diapositiva, por favor. Un clic, listo, es un clic, ahí está. Una imagen que me da la sensación de estar viendo a un rey de Israel escribiendo el libro de la ley, y mientras escribes, piensas, meditas, reflexionas sobre lo que estás escribiendo. Es un gesto mecánico, eso es una disciplina espiritual, copiar la palabra de Dios. A un rey de Israel conviene eso, para que no sea orgulloso, pero para que siga siendo un humilde siervo del Señor. Ya sabemos que la mayoría de los reyes no hicieron esto. Al final ya conocemos, no fue bueno. La próxima diapositiva, por favor. La próxima, ahí está.
El Salmo 1 comienza con una lección sobre cómo estudiar la Biblia también. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Lo que no hace. Ahora, lo que hace, que por el contrario se deleita, tiene placer en la ley del Señor. Le gusta la ley del Señor, tiene placer, quédase con pensamientos, están ocupados con la del Señor. Vamos para la próxima diapositiva, por favor. Y sigue el Salmo 1 diciendo que este hombre es como un árbol, tiene una esencia, él es alguien, no es como la paja, ¿verdad? Que va con el viento. El final del Salmo dice eso. Pero el hombre que está con la ley, medita en la ley, escribe la ley, repite la ley, está con los que aman la ley, es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto, y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace se prospera. Entonces Dios lo bendice, y lo bendice bastante por medio del estudio de la palabra. Así que podemos modernamente decir que es como si tal cual el árbol está conectado con el agua y produce fruto. Si nosotros como hijos y hijas de Dios estamos conectados con la palabra, también vamos a producir y frutos para el reino de Dios. Sigamos. Porque ahí vienen las partes oscuras de la Biblia y del estudio de la palabra, cuando no lo hacemos bien. Juan 5:39, Jesús está en una discusión grande, fuerte, con los fariseos. Y dice, ustedes escuadriñan las escrituras. Ustedes estudian mucho. Ustedes saben, tienen las palabras, saben todas las letras de la palabra. ¿Por qué estudian las escrituras? Porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Entonces, estudian buscando la vida eterna. Y son ellas mismas que dan testimonio de mí. Es Jesús diciendo, ustedes ya deberían conocerme. ¿Por qué? Porque estudian las escrituras. ¿Por qué no me encuentran? Porque no están estudiando las escrituras de la manera correcta. Es como alguien que tiene un libro, una Biblia, en las manos, pero está con los ojos ciegos, no puede mirar, no puede ver lo que tiene en sus manos. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Es como si los fariseos, los judíos de los días de Jesús, que tenían acceso a la palabra, tuviesen en su mano, pero no quisieran ver lo que tenían. Y entonces se pierde el tesoro. ¿Para qué vale tener tantas Biblias y no leerlas correctamente? No es este tipo de estudio que Dios espera de nosotros. Sigamos, la próxima diapositiva, por favor. Texto, ahí. Un cierto hombre vino, el Nicodemo, vino a visitar a Jesús en una noche. Él tenía miedo, vergüenza de hacer preguntas a Jesús. Y Nicodemo era un hombre que realmente tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero las preguntas que hace, las cosas que habla a Jesús y de la manera como Jesús le contesta, es una manera sorprendente. Porque un hombre que estudió supuestamente la Biblia toda la vida no conoce lo básico de la Biblia, que es el Mesías, Jesucristo. Entonces el texto de Juan 3, ahí está, dice, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Nicodemo le preguntó,
¿Y cómo es posible que esto suceda? Jesús respondió, y tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Miren la admiración, no positiva, pero Jesús queda perplejo. Tú eres maestro, no lo sabes. Estudiaste tanto, enseñas tanto, no consigues de comprender. Y entonces, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes, está diciendo eso a Nicodemo y a todo el Sanedrín, el Sinedrio, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Leer las Escrituras sin reconocer que Cristo es el centro de las Escrituras es perder todas las Escrituras y de nada sirve este tipo de estudio. Y Jesús sigue diciendo a Nicodemo, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Las cosas mismas que tiene en su mano no comprende. Pero la luz está ahí en las Escrituras. Y cuando lees, cuando estudias, cuando escribes, hay que buscar la luz. Y la luz brilla en la oscuridad de la vida. Especial en los momentos más oscuros de tu vida, cuando buscas la luz de Dios en la palabra, ella te alumbra el camino. Bueno, adelante para la próxima diapositiva. Lucas 24 tiene la historia linda. Los discípulos a camino de Emaús. Y ahí está el descubrimiento. Pablo, hay que volverse a conectar. Sí, ya está ya. Hola. Sí, de nuevo Lucas 24, 25 al 32. Ok, Lucas 24, 25 a 32, la historia bellísima de dos discípulos que, aunque caminaron con Jesús, sabían toda la historia, no lo reconocían como el resucitado. Y dice el texto, entonces Jesús les dijo, ay, insensatos, cómo es lento tu corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. ¿Qué envidia tengo? Una envidia santa, si es que existe eso, de estos dos discípulos. Porque caminaron con Jesús y Jesús se les dio a conocer cómo, a través, por medio de las Escrituras. Él les explicó, y ahí está todo el canon de la Biblia, partiendo de Moisés. Moisés es la Torá, siguiendo por los profetas, la segunda parte de la Biblia hebrea, y comenzó a explicarles todo el pasaje de las Escrituras. Y ahí tenemos montones de razones para creer y saber que al leer las Escrituras de manera correcta, encontramos en ellas el Cristo y el Cristo vivo. Así es que pasa con todos los que a diario tienen un encuentro con las Escrituras, porque al encontrarse con las Escrituras, con la Santa Biblia, nos encontramos con Dios. Y es un encuentro que transforma la vida y la realidad. Y como Dios sabe que nosotros aprendemos de maneras distintas, cuenta distintas historias para que nos guste una más que otra, pero tengamos una percepción del amor de Dios en todas las páginas de la Biblia Sagrada. Y sigue el texto para la próxima diapositiva. Ahí está Ronald, por favor, la próxima. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, le dijeron, quédate con nosotros. Miren la acción, les gustó oír de Jesús, aunque no lo conocieron de inmediato, pero
quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lograron mirar a Jesús y comprender que Jesús era el Mesías resucitado, vivo, que estuvo con ellos, en su casa, en el camino. Entonces, la palabra caminó con ellos y al caminar con la palabra, ellos comprendieron toda la palabra. Sin pensar en Jesucristo no es posible leer la Biblia de manera correcta. Pero cuando la leemos de manera correcta y el Espíritu Santo nos ayuda en eso, nos sentimos como abrazados por la Escritura y sentimos el amor de Dios abrazándonos y pues, sentimos bien con eso. Bueno, sigamos para la segunda parte de la que justamente ahí hablamos de estudio de la Biblia, pero ahora las Biblias de estudio. La primera Biblia de estudio tiene que ver con las cucharitas que están ahí. Todo esto que estamos mirando en la pantalla es arroz. Son distintos tipos de arroz. Estaba leyendo que hay más que 3,000 tipos diferentes de arroz en el mundo. ¿Y cómo sabemos que todo es arroz? Porque se parecen, pero no son exactamente iguales. Comparar es importante. Y fue por la importancia de la analogía o por el principio de comparación que nació la primera Biblia de estudio. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Este hombre tiene que ver con la primera Biblia de estudio. Ya les adelanto que es muy distinta de las Biblias que tenemos hoy, pero era una manera de estudiar la Biblia, comparar versiones. Orígenes de Alejandría vivió ahí en el segundo siglo hasta el tercer siglo. Era teólogo y filósofo. ¿Qué hizo Orígenes de Alejandría? Pasemos a la próxima, por favor. Él compuso una obra llamada Hexapla de Orígenes, y fue la primera de estudio, fue en el siglo III después de Cristo. Lo que vemos ahí es parte de lo que llegó a nosotros. Miren, hay columnas. Vemos ahí las columnas que vemos ahí traen distintas traducciones de la Biblia en comparación. Pasemos al próximo, al siguiente diapositiva, por favor. La frente y el verso, ¿verdad? Estos son fragmentos del Salmos, Salmo 22, algunos versos en cada parte. En estos fragmentos tenemos la comparación. Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a saber que hay que ha puesto Orígenes en la Hexapla. Ahí tenemos. En la columna 1, la primera columna, Orígenes escribió la Biblia hebrea, la copió a mano. La Biblia hebrea, es el texto original del Antiguo Testamento. En la columna 2, puso la Biblia hebrea con letras griegas. Mismo hebreo, pero con letras griegas, porque ya la gente no sabía en los días de Orígenes leer hebreo, pero griego sí, lo podían leer más personas. Entonces, letras griegas. Es de ahí que imaginamos que el nombre de Dios sea Yahvé, el tetragrama, las 4 letras, Yod, He, Vav y He del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al
transliterar, a escribir con letras griegas el texto hebreo, el nombre de Dios, Orígenes dijo que era Yahvé, entonces Yahvé. De ahí viene esta suposición, esta hipótesis. La columna 3, una traducción griega de Áquila, una traducción hiperliteral, era muy difícil de comprenderla. En la columna 4, la traducción griega de Símaco, una traducción muy elegante, muy bella, muy fácil de escuchar. En la columna 5, una traducción griega de los 70, la Septuaginta, muy famosa en los días de los apóstoles. Incluso en el Nuevo Testamento, a veces los apóstoles no mencionaban el texto, no traducían el texto hebreo al griego. Ya metían ahí directamente la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego. Era una traducción multiestilos, porque no había mucha consistencia, había mucha variación. Textos que fueron traducidos de manera compleja, más erudita, más popular. Entonces, una traducción muy multiestilos. Les faltó un editor para armonizar un poco la manera como traducir. La columna 6, una traducción griega de Teodosión, revisión de los 70, texto difícil de leer también, tal cual Áquila. Pero ¿cuál era la intencionalidad de hacer las columnas y compararlas? Bueno, llegaron a nosotros fragmentos de una única copia y posiblemente Orígenes copió único volumen, no como hoy que publicamos una Biblia, miles y miles y miles de ejemplares, gracias a Dios. En los días de Orígenes era un ejemplar. Y nos llegó fragmentos posiblemente de este único ejemplar. Pero Orígenes en la Exapla daba la posibilidad de leer el texto hebreo con letras griegas y comparar traducciones. Comparar traducciones es importante. Nosotros vimos ahí Rolando hablando a nosotros de la Reina Valera contemporánea. Es una buena versión para compararla con otras. Yo sé que usted puede tener la versión de tu corazón, yo tengo la mía, pero al comparar con otra traducción, yo aprendo más, porque leo la Biblia 2 veces y de la manera como se tradujo, a veces de manera un poco distinta, más clara, otras palabras, uno comprende mejor el texto. Y la Exapla, por fin, es un documento histórico que permite estudiar, comprender, preguntar y aplicar. Entonces, este principio de la comparación lo aprendemos mucho de este trabajo de Orígenes. Leer varias traducciones es un método de estudio. Entonces, de ahí nace el concepto de una Biblia de estudio. Y vamos a progresar. Era una Biblia sin notas ni comentarios, pero una herramienta que despierta el estudio. La curiosidad. ¿Por qué se tradujo así? ¿Por qué ¿Por qué? Aquí está más claro. Y tiene varias traducciones en tu casa. Usa. Compararlas es una manera de estudiar. Vamos adelante, bueno, por favor, a la próxima diapositiva. Tenemos ahí una hermosa ilustración de una chiva colombiana. Pues ¿qué tiene que ver esto con Biblias de estudio? Es que una chiva siempre lleva muchas cosas arriba y la gente mete muchas cosas ahí. Es casi un folclórico, pero bonito de ver cuántas cosas la gente puede poner ahí en una minivan o una van o una chiva. ¿Ah? Tiene que ver con Biblias de estudio porque un hombre pensó en una Biblia con recursos adicionales para el estudio. Así que no lanzó solamente el texto bíblico, el puro texto bíblico, pero añadió al ¿Hola? Sí, adelante. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, claro. El hombre fue Eusebio Jerónimo. Miren, 27 de marzo 347 a 30 de septiembre 420.
tu profesión, su vocación, teólogo y traductor. Este Jerónimo, ahí celebramos el Día Mundial del Traductor, y la traducción el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque es el día de su muerte. Por eso, septiembre es el mes de la Biblia entre muchos países, mes de la Biblia. Por Jerónimo, traductor. ¿Traductor de qué? Traductor de la Biblia al latín. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Ahí está una ilustración. Podemos poner el texto. Bueno, ahí. Una ilustración de la Vulgata. Vulgata fue hecha por Jerónimo en el siglo IV. Era una traducción con comentarios. No era puro texto bíblico la traducción. Tenía ayudas. ¿Y qué ayudas? Tenía introducciones, básicamente eso. Vulgata quiere decir del pueblo, para el pueblo, una traducción popular. Porque aunque fuera hecha en Israel, desde el hebreo, desde el griego, Jerónimo eligió la manera popular, el latín que la gente en la calle hablaba para traducir la Biblia. Era una traducción vulgar, una traducción del pueblo. Primera traducción al latín desde las lenguas originales. No adoptó el latín clásico de Cicero, de Séneca, latín hablado por el pueblo. Además del texto bíblico, Jerónimo agregó introducciones a los libros para ayudar en la comprensión. Y estas introducciones son preciosas, porque son como un mapa. Si quieres, tienes que ingresar en un bosque a buscar algo, y tienes un mapa en tu mano, eso es precioso. Y más o menos es la Biblia. Esta fue la manera como Jerónimo pensó. Entonces, pensó a una persona que nunca supo nada de Juan, nunca supo nada de Samuel. Voy a darles algunas informaciones. Escribió entonces introducciones. Además del texto, agregó introducciones. Fue copiada a mano por generaciones. A mano. Entonces la Biblia que atravesó la Edad Media, que cruzó generaciones, fue esta Septuaginta. ¿Qué otros recursos había? Había algunas ilustraciones, unas letras, colores, eran recursos de estudio también, pero lo más precioso fue que el primero recurso que se agregó a la Biblia fueron las introducciones a cada libro. Y él también escribió una introducción hablando de cómo tradujo la Biblia. Y esto también fue bastante importante. Fue la primera obra impresa en las oficinas de Gutenberg y Mainz el año 1454. Adelante, Donald, por favor. Próxima diapositiva. ¿No? La estamos viendo, la estamos viendo. Ah, sí, ahora sí, es que me llegó el imagen. Bueno, uno no se da cuenta, pero la Vulgata tuvo un impacto profundo sobre la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque Lutero recibió una Vulgata, esta traducida por Jerónimo, para dar sus clases de Biblia en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Así que la primera Biblia que conoció no fue el hebreo, no fue el griego, fue la traducción de Jerónimo, el latín. Llenó su Biblia con comentarios y notas que ya reflejan sus convicciones evangélicas. Ahí hay 2 páginas de la Biblia de Lutero con algunas descripciones de Lutero. Escribía mezclado cosas en latín, en alemán, en hebreo. La lengua que viniera a la cabeza la escribía ahí. Buenas traducciones siempre llevan a Jesucristo. La gente dice, tiene que ser una traducción evangélica. No.
Lutero utilizó una buena traducción de la Biblia, que es una traducción católica, si queremos comprender así, para llegar al concepto de la gracia de Dios. El latín en los días de Lutero ya no era la lengua popular, ya la gente no conocía, no comprendía latín. Entonces Lutero se inspiró en Jerónimo para traducir la Biblia al alemán, a su pueblo, a la lengua de su pueblo. La inspiración para una Biblia en alemán vino de Jerónimo. Y Lutero, tal cual Jerónimo, va a incluir algunas ayudas al lector cuando traduzca su Biblia del su Nuevo Testamento. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Próximo. Ya está, ya. Ya está. Esta es una foto de la habitación de Lutero. Era una mezcla de habitación con oficina de trabajo también en el castillo de Wartburg en Eisenach, en Alemania. Y fue ahí donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento entre diciembre de 1521 y febrero de 1522. La mesa no es la original, fue reemplazada ahí, pero era esa la habitación, así sencilla. Y ahí Lutero tradujo el Nuevo Testamento. Vamos a la próxima diapositiva. Era una Biblia popular para alfabetizar y discipular. Lutero tenía mucho en la cabeza eso de utilizar el Nuevo Testamento en la propia Biblia como instrumento de alfabetización del pueblo. Alfabetización clásica y alfabetización bíblica. La gente no sabía leer y tampoco conocía las verdades bíblicas. Entonces tenían miedo de Dios y tenían falta de cultura. Esta combinación era muy mala. Entonces Lutero utiliza las escrituras como herramienta de aculturación, de alfabetización y de instrucción en el cristianismo. Avancemos para la próxima diapositiva, por favor. Ahí tenemos dos páginas, vamos a ver dos páginas del Apocalipsis, de la traducción de Lutero. Miren, hay ilustraciones en la Biblia. Eso llamó mucho la atención de la gente en la época cuando Lutero lanzó su Biblia, porque uno de los recursos de estudio, además de las instrucciones, y eso se inspiró en Jerónimo, pero Lutero pidió al ilustrador que dibujara ilustraciones para meterlas ahí en la Biblia. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para que la gente que no sabía leer se interesara al menos por las ilustraciones, y ahí comenzaba a aprender las historias bíblicas. Y pidió al ilustrador para esconder en una u otra ilustración alguna palabra como Jesús, God, Dios. Y la gente decía, ¿qué son estas letras? Aquí es Dios, aquí es Jesús. Y comenzaba ahí el proceso de letramiento, de alfabetización de la gente con las escrituras. Y comenzaban a aprender. Entonces, y había también referencias, un verso que tiene que ver con otro versículo, así decía puentes. Eso todo. De manera que sencillo Nuevo Testamento de los días de Lutero, la Biblia, ya tenía una base para una Biblia de estudio. No tenía muchos comentarios o notas, algunas cosas de traducción, pero las introducciones ya era una especie de Biblia de estudio. Por fin Dios hablaba alemán, la lengua de su pueblo, la herramienta más adecuada para combatir el analfabetismo bíblico y cultural en progreso. Incluyó introducciones, notas, referencias y ilustraciones. Fue traducido desde la edición
tipográfica de Erasmo del texto recibido, lo que estaba disponible en su época, era asequible. Una semana de trabajo podía comprar un Nuevo Testamento. Y 5,000 copias, 5,000 ejemplares fueron vendidos en 2 meses. En un tiempo en que la gente no sabía leer. ¿Por qué? Para tener un Nuevo Testamento, no para aprender. Y 100,000 ejemplares o copias hasta el fin de la vida de Lutero en 1546. Para Lutero, el concepto básico de Biblia es el pesebre de Cristo. Imagina la Biblia como el pesebre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo puede estar acostado en cualquier página donde habla la Biblia. Jesucristo está en todas las páginas. Eso tiene mucho que ver con lo que hemos dicho sobre estudiar la Biblia buscando a Cristo en cada página, en cada historia. Adelante, Juan, por favor. Y ahí viene la última parte de nuestra clase ahora, que son las Biblias de estudio y el estudio de la Biblia. Las Biblias de estudio y el estudio de la Biblia. Comenzamos con el estudio y pasamos a la Biblia de estudio. Ahora, ¿por qué entonces tenemos Biblias de estudio, Biblias temáticas? 6 razones para usarlas. La primera razón son herramientas para el crecimiento cristiano. Y hay un versículo bíblico, Efesios 4:15, que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. La Biblia tiene una intencionalidad de hacernos crecer en la verdad que Dios nos revela y Dios quiere que crezcamos. Entonces, Biblias de estudio son buenas porque nos hacen crecer en el conocimiento. Adelante, ponlo, por favor. La próxima. Las Biblias de estudio son importantes porque agregan valor a Es claro que el texto bíblico solo ya es transformador, pero cuando lo comprendes mejor, puedes aplicarlo mejor a tu vida y a otros. Entonces, Biblias de estudio agregan valor al texto. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Biblias de estudio recalcan eso. Eso es muy, muy importante. Tercer punto, la próxima, bueno, por favor. Las Biblias de estudio traen un resumen del conocimiento registrado en muchos libros. Yo no tengo tiempo de leer todos los libros que se escriben sobre la Biblia, tampoco ustedes, pienso. Entonces, Biblias de estudio traen un resumen, porque son gente que estudió mucho y que leyó mucho y que, por fin, bueno, escribió la síntesis, resumen, la cosa más importante sobre un texto y otro. Jesús también hizo muchas cosas, dice Juan 21:25, las cuales que se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La propia Biblia es un resumen de toda la historia de Dios con nosotros, pero lo que está ahí es importante. Las Biblias de estudio también son un resumen de todo lo que se estudia sobre la Biblia. El punto 4, otra razón para estudiar. Uno siempre está en búsqueda de una nueva Biblia de estudio con distintas perspectivas. Por eso no me canses. Si hay una nueva Biblia de estudio, búscala. Si puedes comprarla, búscala y estudiala. ¿Por qué? Porque trae distintas perspectivas. Un autor puede traer un punto de una perspectiva más doctrinal, otro más práctico, y ahí hay montones de Biblias que pueden ayudar en tu ministerio, en tu vida cristiana. El punto 5, por favor. La quinta razón para usar los Biblias de estudio. Más comprendes más, creces más, interactúas más. Todo comienza con la comprensión del texto, y ahí creces más y interactúas más con Dios y con tu prójimo, con tu gente, con tu iglesia. Entonces, más te profundizas, serás mejor
maestro de la palabra de Dios. Y la sexta razón, por favor, está ahí, son privilegios de nuestro tiempo. No todo tiempo la gente tuvo este privilegio que tenemos hoy de tener tantas Biblias de estudio. Dimos un vistazo sobre la historia, la sencillez de una Biblia que comparaba traducciones como la Exapla de Orígenes, tan sencilla, un ejemplar no accesible a toda la gente. Hoy tenemos esta posibilidad. Hoy tenemos montones de Biblias y para todos los gustos, yo les diría. Y ahí está Timoteo 4, 14, 15. No descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Biblias de estudio nos ayudan a lograr este objetivo. Mis hermanos, mis hermanas, gracias por la atención de todos. Y esta es la historia y un poco de la práctica del estudio de la Biblia y las Biblias de estudio. Gracias y bendiciones. Gracias, amigos de las sociedades bíblicas, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Paulo. Continúas ahí conectado. Vamos a continuar, vamos a seguir haciendo esta transmisión especial. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Te podemos ver y te podemos escuchar por el WhatsApp. Pero antes de pasar a la parte de las preguntas, vamos a dar un anuncio. Ronald, si nos ayudas, por favor. Como saben, pueden ver ahí el flyer de fondo de varios acá de mis colegas. Vamos a tener un curso de hebreo bíblico que se inicia ya pronto, el 3 de septiembre. Ronald, si nos ayudas a proyectar. Y vamos a tener un masterclass. Entonces, hemos dicho que este curso de hebreo bíblico básico es de niveles de 0. Eso nos preguntaba si es que se tiene que tener algún conocimiento previo. No se tiene que tener ningún conocimiento previo. Pero este curso hasta lo han llevado profesores de hebreo y les ha parecido sumamente útil. Entonces, para sacarse el clavo, para sacarse la duda, les invito a que participen en un masterclass para que ustedes puedan experimentar cómo es una clase de hebreo bíblico. Entonces, allí les invitamos de que puedan inscribirse. Está la fecha y está el link en el chat para que ustedes puedan llenar el formulario, puedan colocar su nombre y se les va a enviar el link para que puedan participar en este masterclass con el expositor Luis Garavito, que es consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas en Guatemala, y para que puedan conocer un poco más acerca de este curso y que puedan seguirlo y puedan inscribirse. Muchas gracias, Ronald. Y bueno, continuamos con Eduardo Barba, que ya tiene preparado las preguntas para Paulo. Espero, Paulo, ¿estás conectado? ¿Aló? A ver, vamos a ver un ratito. Sí, eso quería confirmar, Pablo, ¿no? ¿Cómo estás, Paulo? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, ok, adelante. Pablo, buenas noches con todos. ¿Me escuchas entonces? Buenas noches. Hola, Eduardo. Un abrazo. Hace un mes nos dimos un abrazo físicamente y ahora te mando un abrazo virtual y muchas gracias por aceptar esta invitación y enseñarnos el tema de las Biblias de estudio. La primera pregunta que nos hacen viene a colación que las Escrituras enseñan, dicen las Escrituras, ¿no? Y tú dabas el ejemplo de este Jesús por el camino de Maús, ¿no? Dabas el ejemplo de la entrevista de Jesús con este Nicodemo. Y nos dicen, o nos preguntan, o te preguntan, ¿no? Yo para poder enseñar las Escrituras, yo tengo que estudiar las Escrituras, ¿no? Jesús en el camino de Maús les va enseñando a ellos, pero uno cómo enseña aprendiendo. Y nos dicen, ¿qué es primero? ¿Un exégesis
o una hermenéutica, o una hermenéutica, o un exégesis para poder aprender bien y poder enseñar. ¿Qué nos podrías decir, Pablo? Ah, buena pregunta, Eduardo. La escritura la aprendemos desde niños. Ya comenzamos la escuela dominical, la escuela bíblica, aprendiendo. Así que las cosas de exégesis y hermenéutica para técnicos, para teólogos, no compliquemos de más el estudio de la Biblia. Comencemos por las puras historias y damos a enseñar a nuestras abuelitas, nuestras mamás, y sigamos enseñándolas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y cuando crezcamos en el conocimiento, vamos agregando ahí sí la técnica, y en la técnica y la teología vamos a aprender principios de interpretación, la hermenéutica, vamos a aprender quizás como ahora se ofreció el estudio de hebreo y todo. Pero las escrituras en sí son muy sencillas, son muy simples y son para que toda la gente conozca. Yo conozco muchas personas, Eduardo, que aprendieron a leer con la Biblia y les gusta leer la Biblia. No tienen mucha cultura académica, pero tienen gozo en la lectura de la Biblia. Yo mantendría el estudio de la Biblia al alcance de toda la gente como Dios lo pensó. Y para los que pueden estudiar más, que tienen esta oportunidad, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, porque ya hemos visto hoy mismo en este estudio, Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Así que no hay problema, cualquier problema con estudiar más la Biblia y estudiarla de manera más crítica, pero Dios concibió y hizo nacer las escrituras de manera que todos, hasta también las personas que no tuvieron mucha oportunidad de estudiar, la pudiesen comprender. Y para comprender las escrituras es caminar con ellas todos los días, buscando en ellas la luz de Dios. Más o menos la experiencia de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Porque miren, cuando yo como una provocación, cuando yo puse el ejemplo de un hombre, Nicodemo, estudió tanto, lo comprendía. ¿Por qué? Porque le faltaba la humildad del espíritu. Y Jesucristo tuvo que enseñarlo con preguntas. Pues eres maestro y no comprendes esto, ¿cómo puede ser? Y los discípulos de Maús, de una manera muy sencilla, caminando, fue reconocido por ellos. Ahí está. Más o menos eso. Mantengamos el estudio de la Biblia sencillo y mantengámoslo al nivel de que pueda alcanzar a todos. A ver, acá la pregunta que nos hacen parece que hay una persona que ha comprado su Biblia multiversiones, porque parece que le ha llamado la atención esta explicación que das de la primera Biblia de estudio, la Hexapla de Orígenes, ¿no? Una primera columna con la Biblia hebrea, la segunda con hebrea y griegos, ¿no? Y hay 6 columnas. Entonces, la pregunta es, para hacer un buen estudio de la Biblia, ¿tengo que tener varias versiones? ¿O solamente con una es suficiente y podría armar un buen estudio? ¿Qué nos podrías decir, Pablo? Siempre tener más de una versión te va a dar más herramientas para comprender el texto. Entonces, sí, mencionas el multiversiones y me olvidé, podemos mencionarlo ahora con propiedad. Y el multiversiones es una actualización, si queremos comprender así, de la Hexapla del siglo III. Y sigue siendo una manera efectiva de estudiar la Biblia, comparar versiones. Entonces yo recomendaría a todos que nos están siguiendo ahora, mirando, lo que va a ver después. Aprovecha las Biblias. De traducción fue más feliz que otro, he dicho a
dice Perico, que dice o pasaje. Yo siempre, si me preguntan una sola versión o más que una, digo más que una. Que aclaran la cabeza. A ver, acá tengo así 3 preguntas cortitas y a ver si nos las contestas así, Paulo, cortito, ¿no? Nos dicen, al hablar de una versión, tengo que entender que es una traducción diferente o una versión puede aplicarse a diferentes idiomas. A ver, repito, ¿no? Al hablar de versión, estamos hablando de diferentes versiones. ¿Se puede entender como una traducción diferente? Sí, cuando utilizamos versión o traducción en el contexto de sociedades bíblicas, son sinónimos. Son sinónimos. Desde el campo de la perspectiva de traductología, hablamos de versión de una lengua a otra, ¿sabes? Pero en términos de traducciones bíblicas, versiones bíblicas son sinónimos. Ok, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Tú nos has hablado de cómo Lutero hace la traducción y coloca imágenes, ¿no? Que eso ayuda a la comprensión. Y acá parece que la pregunta es de una maestra de escuela dominical y nos dice, ¿no? ¿Es factible que se produzcan Biblias de estudio para niños, entendiendo esa facilidad que utilizó Lutero en figuras? ¿Qué crees, Pablo? ¿Es factible eso o no? Yo creo que sí, porque Lutero, más allá que teólogo, era maestro y era papá, tuvo hijos, entonces muchos de los recursos que desarrolló fue inspirándose en la manera como su Catarina, su esposa, enseñaba a sus hijos. Creó recursos, ilustraciones son excelentes para enseñar no solamente a los niños, pero también a la gente sencilla que está comenzando a aprender la palabra de Dios. Entonces, ilustraciones son la herramienta de Dios. Ok. A ver, me quedan 2 preguntas más y con esto vamos terminando. ¿Ya? Ya nos hablas de las Biblias de estudio, que son herramientas para el crecimiento, nos agregan valor al texto, el tema de las introducciones, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que nos hace esta persona dice que cuando ha entrado a un lugar, a una librería, vamos a llamar, a comprar una Biblia de estudio, dice, ¿no? Biblia de estudio tal, y se encuentra con unas 5 o 6 que dicen Biblias de estudio. Pero dice que he escuchado que hay Biblias de estudio y hay Biblias comentadas. Y no sé si le podríamos orientar al respecto ese comentario que he escuchado, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? Porque ella dice que ve varias Biblias de estudio, pero he escuchado que hay algunas que son comentadas. ¿Podríamos agregar valor a ese comentario, Pablo? ¿O todas las Biblias que tenemos a disposición nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión del texto? Eduardo, hay unas Biblias de estudio que tienen cuadros temáticos, pero hay Biblias de estudio que tienen comentarios sobre los versículos. Hay mucha variación en la cantidad de comentarios sobre los versículos. La Biblia de estudio teológico, por ejemplo, tiene unos 45,000 comentarios a versículos bíblicos. Un montón. A veces un versículo bíblico tiene 2, 3 comentarios. ¿Cómo lo podemos llamar? Biblia comentada o Biblia de estudio. De los dos. Yo lo veo más o menos de esta manera. Son sinónimos también. Pero yo hago una diferenciación entre Biblias de estudio, que tienen notas de estudio, y Biblia temática. Biblia temática con puros cuadros temáticos, devocionales. Esto para mí no sería tanto Biblia de estudio. Biblia de estudio para mí sería Biblia que tiene comentarios a los versículos bíblicos. Ok, y con esto termino porque me hacen una pregunta ahí interesante y hablando justamente de esta diferencia entre Biblias de estudio y Biblias temáticas, ¿no? ¿Qué Biblia de estudio o de estudios nos podrías recomendar, Pablo? Y con esto vamos terminando, ¿no? ¿Con qué?
Depende un poco de tu interés, depende un poco de tu perspectiva, de tu vocación ministerial. Y si quieres profundizarte en el estudio, conocimiento de las escrituras, de aspectos más culturales, del contexto político, la cultura bíblica, pues, Biblia de estudio teológico. Si quieres como una mujer, por ejemplo, estudiar el universo de las escrituras, la vida de las mujeres, la Biblia ser mujer, y hay muchas otras. Cuando ingresas ahí a los sitios de las sociedades bíblicas de tu país, hay mucha información. Los recibo todos los días. Buena información sobre las Biblias de estudio que están disponibles. Y aquí te enteras de la información y puedes elegir a lo que te convenga, que te ayude. Ok, Pablo. Ahí nos va ayudando a entender, ¿no? Sobre qué enfoque queremos. Bueno, con esto terminamos las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a la distancia y continuamos con el programa. Bueno, hemos salvado acá el webinar. Se han pasado las diapositivas desde Ecuador, se ha sacado el audio desde Perú y la persona que ha hecho el webinar ha sido desde una comunidad por allí en Brasil, ¿no? Entonces, al final, utilizando la tecnología, hemos tenido este tiempo de aprendizaje bíblico. Y yo agregaría, Paulo, un versículo a tu introducción de la Biblia de estudio. Te faltó Nehemías 8:8, un clásico. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras, ¿no? Entonces, te damos muchas gracias, Paulo, por este excelente webinar, pero les decimos que es la primera parte. ¿Cuál es el webinar de la siguiente semana? A ver, Ronald, si nos ayudas para ver cuál es el webinar de la siguiente semana. Y vamos a tener una segunda parte, pero esta vez desde México, con el pastor Abraham Márquez, y es métodos de interpretación de la Biblia y las Biblias de estudio. Es decir, allí es donde vamos a ver esto que se ha estado preguntando de los métodos exegéticos y las Biblias de estudio. Estamos en algunos países ya celebrando el mes de la Biblia y estamos próximos a celebrar en otros el mes de la Biblia. Es por eso que estamos tocando cada uno de estos temas. Y vamos diciendo los ganadores de los recursos bíblicos: Elucadio Castillo de Perú, Luis Tapia de Ecuador, Marleni Martínez de Guatemala, Ángela Contreras de Colombia, Luis Fernando Guzmán de Bolivia, Yapet Bobadilla Álvarez de México, Jordana Paredes de Chile, Mildred Fernández de República Dominicana y Federico Vera de Paraguay. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos renueva, nos edifica, nos anima, nos alienta. Señor, ponnos el deseo de escudriñar tus escrituras y de poder crecer en tu sabiduría, Señor, y también para que podamos ponerla por obra. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Paulo Teixeira, por su ministerio allá en Brasil, y también te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir sus micrófonos y Buenas podemos noches y saludar. gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches a todos y Buenos gracias. días. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Mientras están enviando el link de compra, si tienen ayuda, vamos a recibir.